Mis amados hermanos, es un gozo para mí estar nuevamente compartiendo esta tarde. Como saben, estamos en una serie que hemos titulado Unos a Otros. Esta serie, los pastores conversamos acerca de enfatizar con ella, con esta serie de estudios los miércoles, enfatizar que la vida cristiana es una vida compartida. La vida cristiana es una vida que no se vive en soledad, alejado de los demás creyentes. No somos islas, somos personas que viven juntos para la gloria de Dios. Y ya hemos hablado de amarnos unos a otros, animarnos unos a otros, y las últimas 2 semanas hemos hablado de confesar nuestros pecados unos con otros. Y como consecuencia natural de confesar nuestros pecados unos a otros, hoy vamos a hablar de amonestarnos unos a otros. Porque a veces algunos hermanos no se dan cuenta que están pecando y por eso no confiesan su pecado. Otros hermanos no quieren confesar su pecado, como dice Santiago, confiésense sus pecados unos a otros. Otros hermanos no quieren confesar sus pecados. Entonces, ¿cuál es el rol nuestro? Que estamos viendo que este hermano está destruyendo su vida, destruyendo su matrimonio, destruyendo su familia con su pecado, destruyendo sus finanzas con deudas tras deudas pecaminosas. ¿Cuál es nuestro rol? Nosotros, por la palabra de Dios, aprendemos que no podemos quedarnos callados. No podemos hacer lo que estos monitos que venden en las tiendas de recuerdos hacen. Han visto esos bonitos, ¿verdad? Que tienen uno tiene las manos en los oídos, otro tiene las manos en los ojos y otro tiene las manos en la boca. Eso quiere decir, no escuché nada, no vi nada, no digo nada. Ese no es el llamado para nosotros. El llamado para nosotros, amados hermanos, es a amonestarnos unos a otros. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Y yo les pido que abran su Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 14, porque esto de amonestarnos unos a otros no es invento mío, no es invento de los pastores, no es invento de una cúpula religiosa manipuladora. No, mis amados hermanos, no nos equivoquemos. Esta es la voluntad de Dios para cada creyente. Dios nos manda. Dios nos manda. Esta es una orden de Dios, un mandato de Dios, un imperativo de Dios. Dios nos manda a amonestarnos unos a otros. Y claro, hermanos, amados, nos manda a amonestarnos unos a otros, pero no es caerle con un látigo al hermano, a la hermana, caerle con una Biblia de esas de estudio con tapa dura, a darle de bibliazos en la cabeza. Tú que no entiendes. No estoy hablando de eso. Eso no es amonestarnos unos a otros. Eso es lastimarnos unos a otros, ofendernos unos a otros. Lo que la palabra de Dios nos llama a hacer, mis amados hermanos, es a amonestarnos unos a otros, pero en amor, en un ambiente de confianza. Estamos desarrollando estas relaciones, mis hermanos, donde nos amamos unos a otros, y amar es buscar el bien del otro, aunque yo tenga que sacrificarme. Amarnos mutuamente requiere que yo vaya la milla extra para servir a mi hermano. Y si mi hermano está viendo que yo estoy llamándolo, que yo estoy cuidando su vida, que yo estoy pendiente de sus necesidades espirituales, que yo estoy pendiente de sus necesidades materiales en un ambiente de amor, y él está en pecado y no reconoce su pecado o no se da cuenta de su pecado, como dice el Salmo 19, ¿no? Líbrame de pecados ocultos, Dios. O sea, a veces hay pecados ocultos que nosotros no vemos, pero otros que están alrededor sí ven. Entonces, si yo miro a mi hermano que amo, que estoy cuidando, que estoy buscando esta relación de servirle sacrificialmente a él, yo lo veo en pecado y yo le menciono esto, yo le amonesto, el hermano lo recibe por lo menos en un ambiente donde él sabe que es amado, que es para su bien, no es para caerle encima,
a regañarlo y decirle todo lo que está haciendo mal. No, este amonestarnos unos a otros es en un ambiente también, mis amados hermanos, de alentarnos unos a otros, animarnos unos a otros, como estuvimos hablando hace unas 3 semanas, animarnos unos a otros. Si tú estás animando a tu hermano una y otra vez y le animas, miro esta cosa en ti, esta característica en ti, que es una característica de piedad, de amor, de dominio propio, de servicio, de sacrificio, de enseñanza. Cuando tú llegas con una amonestación en ese ambiente de amor y de aliento y de ánimo, hermano, generalmente tú serás bien recibido. Generalmente tú serás bien recibido. Pongámonos en el contexto de tu casa, de tu hogar, con tus hijos, con tu esposa. Si tú estás amándolos sacrificialmente, ellos saben que tú vas a hacer todo lo posible para su bien, para su bienestar, para su beneficio. Tú los estás animando constantemente en la gracia, en el evangelio, en la palabra, en las características de su vida que reflejan piedad o la imagen de Dios. Cuando tú llegues con una amonestación, con un hijo adolescente, por ejemplo, seguramente tú vas a ser bien recibido, hermano. Generalmente, digamos, serás bien recibido. Porque es en un ambiente donde todos nos cuidamos unos a otros. Entonces, yo no quiero dar la impresión de que amonestarnos unos a otros es ponerse a cara enojona, ¿verdad? Y, y casi que tienes el badge ahí de policía. Eres el policía de la santidad de la iglesia. Y a ver, ahora me aguantan porque yo voy a andar viendo a ver quién se equivocó. No, mis amados hermanos. Ese no es nuestro rol. En un ambiente y contexto de amor, de alentarnos y animarnos unos a otros, vienen estas cosas que son muy delicadas, de confesar nuestros pecados unos a otros y de amonestarnos cuando estamos en pecado unos a otros. Estas dos acciones se deben practicar en un contexto de amor y ánimo y aliento mutuo, porque si no se practican en un contexto de amor y ánimo y aliento mutuo, estas cosas serán usadas para lastimarnos unos a otros, para hacernos daño unos a otros, para afectarnos unos a otros. Y eso no es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Entonces, para ejemplificar lo que les estoy diciendo, déjenme contarles un ejemplo. En una ocasión estábamos viendo mi esposa y yo videos por YouTube de esta iglesia en la ciudad donde vivía nuestra familia. Esta iglesia que era una iglesia que en los videos de YouTube se miraba como una iglesia sana porque eran buenos sermones, doctrinales, cargados de doctrina y de sana enseñanza. Entonces le dijimos a nuestros familiares, vayan a esa iglesia, porque ahí les van a enseñar la verdad. Y una familiar nuestra no es creyente, no ama a Cristo, ella odia a Cristo, ella no quiere nada que ver con Cristo y a regañadientes aceptó ir a esa iglesia. Y cuando ella llegó, pues entraron, se sentaron y ella estaba con una blusa de tirantes, una blusa de tirantes. No era una cosa que tú digas, no, pues demasiado inmodesta y esta muchacha pues anda aquí casi desnuda. No era eso. Era una blusa de tirantes. Y unas señoras de esa iglesia se le acercaron y le tocaron el hombro y le dijo, tápese porque usted está vestida inmodestamente. Estamos hablando de que es una muchacha que no conoce el evangelio, es una joven que va a la iglesia por primera vez, yo no sé en cuántos años, y llega ahí, y en esta iglesia yo no sé qué les han enseñado de amonestarse unos a otros, y le llamaron la atención, ella se salió del servicio a esperar al resto de la familia afuera y no ha vuelto a poner su pie en ninguna iglesia nunca jamás. Entonces, el amonestarse unos a otros no es cacería de pecados y de pecadores. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un ambiente de amor y de sacrificio unos por otros y de aliento y ánimo unos a otros
que cuando tú amonestas a un hermano, no se siente como, hey, ¿y este a qué viene aquí? O sea, este ni me conoce, no sabe cómo se llaman mis hijos, no sabe ni en qué trabajo y viene aquí a señalarme el pecado. No es en ese ambiente, mis amados hermanos. Es un ambiente donde nos amamos unos a otros. Recuerden que hay unos 25 diferentes mandatos acerca de nuestras responsabilidades unos a otros, unos con otros, unos por otros. 25 que se repiten 77 veces en el Nuevo Testamento. Son 25 diferentes y esas 25 se repiten 77 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 77 veces, la que más se repite es ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Y en Romanos 15, versículo 14, encontramos esta de amonestarnos unos a otros. Escucha lo que dice, léelo ahí con tus ojos en la Biblia, yo lo leo en voz alta para ti. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahí está esa palabra. Amonestarnos los unos a los otros. No lo dije yo, mis amados hermanos. Aquí está Romanos 15:14. Romanos 15:14. Dios nos manda a amonestarnos unos a otros. Tenemos que amonestarnos unos a otros, pero recuerden, en un ambiente de amor, de gracia, de aliento, de ánimo, en un ambiente donde el evangelio es el centro, donde nos recordamos el evangelio a menudo, donde nos recordamos que Dios ha tenido gracia con nosotros, donde nos recordamos que en Cristo no hay condenación, donde nos recordamos que en Cristo somos perdonados. En ese ambiente se dan las amonestaciones unos a otros. En ese ambiente, mis amados hermanos. Déjenme contarles una historia que es de un hermano que se llama David Powlison. Él es un consejero bíblico, fue un consejero bíblico, ya falleció. En uno de sus libros, él escribe lo siguiente. He visto vidas arruinadas cambiar simplemente porque a un amigo le importó y estuvo dispuesto a hablar honestamente palabras como estas. Te amo y te respeto como persona y quiero lo mejor para ti, pero te estás destruyendo a ti mismo con lo que crees y por cómo estás viviendo. Y dice David Powlison, y esta es la historia que les quiero contar, la historia de él. Esas palabras fueron precisamente las que cambiaron mi vida. Escucha esto es un testimonio personal. El misil de amor de mi amigo, dice él, un misil de amor, hizo pedazos el búnker de necedad en el que yo vivía. Las palabras de mi amigo no fueron técnicamente preparadas. En cierto sentido, eran hasta ingenuas, pero tenían 4 características importantes. Fueron verdaderas, amorosas, personales y apropiadas. Les voy a repetir esas 4 características. Verdaderas, amorosas, personales y apropiadas. Dice David Powlison en su historia, en su testimonio, mi amigo llegó y me dijo, estás viviendo equivocadamente. Estás en un camino que te va a destruir. Te amo, te respeto, quiero lo mejor para ti, pero te estás destruyendo. Esas palabras de este amigo que le amonestó le cambiaron la vida. Y podemos decir que Dios usó esas palabras de su amigo, esa amonestación para rescatar a David Powlison del camino de destrucción que iba. Yo quiero que tú te pongas en una escena ahorita. Tú eres papá de una niña de 7 años y esa niña está corriendo
a toda su velocidad hacia la calle y tú ves de reojo un camión de 16 ruedas que viene en la calle a toda velocidad. ¿Qué vas a hacer tú? Tú no te puedes quedar con los brazos cruzados diciendo, a ver qué pasa, a ver qué hace el camionero, a ver si se logra detener a tiempo. Tú no te vas a quedar diciendo eso, tú vas a salir corriendo con toda la adrenalina que va a inyectar a tu sangre, tu propio cuerpo. Tú vas a tener más velocidad que el mejor futbolista más rápido del mundo. Y vas a llegar y vas a agarrar a esa niña por donde sea, por el cabello, por la ropa, por las piernas, por donde sea para detenerla. ¿Por qué? Porque la amas, es tu amada hija. Tú no puedes dejar que ella vaya a cruzar la calle y que la impacte ese camión. No puedes quedarte viendo solo, a ver qué pasa. No, muchos creyentes están viviendo su vida y van en un camino de destrucción. Y nosotros somos sus hermanos en Cristo que les amamos, no podemos quedarnos viendo unos a otros mientras destruimos nuestra vida. Tú estás viendo que tu hermano está destruyendo su matrimonio. Tú no puedes quedarte viendo a tu hermano así, decirle nada más, Dios te bendiga. ¿Qué dice Pablo? Amonestaros los unos a los otros. Necesitamos eso, mi hermano. Y yo voy a decir algo que quizás te incomode ahorita. Pero si tú lo meditas y en oración lo reflexionas delante de Dios, tú lo entenderás. Tú necesitas ser amonestado. Yo necesito ser amonestado. Porque nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra vida. Pecados que solo son evidentes para otros, no para nosotros. Nosotros quizá tenemos facilidad para ver el pecado de otros, mis hermanos. Pero nos cuesta ver el nuestro. ¿Y saben lo que sucede muchas veces, mis amados hermanos y hermanas? Y les digo esto por experiencia personal, por experiencia propia. Cuando alguien nos hace un señalamiento, una amonestación, nos pone el dedo en la herida, ahí en esa pata flaca que tenemos, en esa cojera, nuestra tendencia inicial es a defendernos. No, pero es que tú no sabes. No, pero es que yo. No, pero es que... Y empezamos a poner excusas y excusas y excusas y excusas y excusas. Hermano, mira, yo te voy a contar mi experiencia personal. Y si tú eres en lo más mínimo parecido a mí, pues tienes esta característica. Mi amado pastor y hermano Fidias me mencionaba cosas y yo rápido saltaba a la defensiva. Y yo rápido saltaba a la defensiva. Y lo digo con toda confianza porque somos una iglesia, nos amamos. Yo doy mi vida por Fidias y estoy 100% seguro, sin una mínima duda, que él da su vida por mí también. Siempre digo, si voy a una guerra, agarro a los 3 pastores que tenemos en nuestra iglesia y me los llevo conmigo porque yo sé que ellos se ponen en medio de una bala y este es su servidor. Y pues después de varios años de conocernos, mi hermano Fidias me dijo, Daniel, ¿por qué tú te defiendes tanto? ¿Por qué tú te defiendes? Siempre que se te dice algo, tú reaccionas con una autodefensa. Levantas un muro de protección. No, pero es que yo tengo razones para lo que estoy haciendo. Hermanos, todos nosotros necesitamos ser amonestados en algún punto. Y no nos gusta ser amonestados. No nos gusta ser amonestados. El que dice, a mí me gusta ser amonestado, espere que lo amonesten. Genuinamente y honestamente. Honestamente. Espere que lo amonesten y no le va a gustar. Le va a poner alguna excusa, le va a poner alguna razón por la que hizo esa cosa, le va a poner alguna barrera. Hermano, estás manejando mal tu tiempo. No, pero es que tú no sabes, yo tengo mi ritmo. Hermano, estás siendo muy irresponsable en tus responsabilidades. No, pero es que mira, yo tengo una personalidad más amigable y... Hermano, estás manejando mal tus finanzas. No, pero es que yo tengo, mira, la visión a largo plazo.
Hermano, te estás metiendo en muchas deudas. Sí, pero es que, mira, estos negocios ya los he manejado antes, me van a salir. Yo sé que sí. Hermana, estás incumpliendo tus responsabilidades en tu familia, en tu hogar, como esposa, como madre. Ah, no, pero es que yo estoy encargada del discipulado. Hermana, estás vistiéndote inmodestamente. No, pero es que uno tiene que por lo menos estar a la moda. ¿Cómo uno se va a vestir inmodestamente, pastor? Uno se va a vestir como de la era del siglo XVIII? No, 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 el siglo XX, pastor, la moda. Hermano, estás dedicando mucho tiempo a ese Netflix. Pastor, yo tengo que estar en contacto con la cultura para poder alcanzar la cultura. ¿Cuántas excusas no hemos encontrado nosotros? Nosotros como pastores le decimos, hermano, te vemos muy apartado de la iglesia, no estás en ninguna relación de discipulado, no estás conectado con nadie. Sí, pastor, pero es que uno conoce el ritmo de vida que lleva. Hermano, presta atención. Y pues los pastores generalmente estamos en esta tarea de amonestar a otros y con amor, con gentileza. No nos gusta hacerlo. Honestamente, no nos gusta amonestar a las personas. No nos gusta. Hermana, esa ropa está muy inmodesta. Eso no nos gusta hacerlo. O sea, yo he estado en situaciones, hermanos, donde yo digo, tierra, trágame, por favor, en este mismo momento. Porque yo no quiero amonestar a esta hermanita. Yo no quiero amonestar a este hermano. Y ahí andamos buscando, a ver, ¿a quién le digo que le diga? A ver, cómo tiro una indirecta. Y a ver cómo, ay, Señor, ayúdame, Padre, dame sabiduría para... Y ahí ponemos en Facebook, ¿verdad? Hay hermanitos que andan ahí en relaciones que no tienen que andar. A ver si lo lee la hermana, ojalá que lo lea. No nos gusta amonestar ni nos gusta ser amonestados. ¿Y qué dice la Biblia? Amonestaros los unos a los otros. Así dice la Biblia, mis hermanos. No hay escapatoria. Un presidente, uno que fue presidente de los Estados Unidos, cuando esta gran nación comenzó, Thomas Jefferson tomó una tijera y agarró una Biblia y empezó a cortar las partes que no le gustaban. Y existe en los museos de Washington la Biblia de Thomas Jefferson, sin las partes que le desagradaban a él. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Hermana. Nosotros tenemos Biblias a veces a nuestro gusto. Solo lo que yo quiero aplicar, solo lo que a mí me gusta aplicar. Eso de amonestar a otro hermano, no, eso no me gusta, pastor, yo soy tímido, yo rechazo eso. Eso de amonestar a otro hermano, no, pastor, yo no soy perfecto, yo no tengo, pues, la perfección para amonestar al hermano. O eso de ser amonestado por otro hermano, no, pastor, gracias, yo estoy viviendo mi vida, nadie se mete en mi vida. Hermano, hermana, eso es tener la Biblia de Thomas Jefferson, pero tu versión. Es como hay versiones, ¿no? La Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. Ah, bueno, está la versión de Daniel Puerto, que Dios dice, amonestaros los unos a los otros, y yo digo, pues no, no lo voy a hacer. Hermanos, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo arrancar Romanos 15:14. Yo no lo puedo arrancar. Ahí está Romanos 15:14. Ahí está Romanos 15:14. Yo no lo puedo arrancar. Amonestarnos los unos a los otros es una tarea y un compromiso que tenemos delante de Dios. En otras palabras, nosotros nos vamos a parar delante de Dios a dar cuentas de las veces que vimos a nuestros hermanos que estaban destruyendo su vida en pecado y nosotros no hicimos nada para librarlos de ese pecado. Nosotros vamos a dar cuenta de eso, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, Dios le dice al profeta Ezequiel, si no me equivoco, el pecador es culpable y va a pagar por su pecado. Pero yo te mando a ti a decirle que se arrepienta.
Si tú le dices y él se arrepiente, lo ganaste. Si tú le dices y él no se arrepiente, tus manos están limpias de su sangre. Pero si yo te mando y tú no le dices, yo te voy a pedir cuentas. Él va a recibir la condenación y el juicio y el castigo por su pecado. Porque cada pecador recibe su recompensa, ¿no es cierto? Cada pecado tiene su consecuencia. Pero yo te voy a pedir cuentas a ti. ¡Wow, hermanos! Yo cada vez que leo ese pasaje, yo tiemblo, mis amados hermanos. Y yo he buscado comentarios que me traten de explicar de alguna manera que yo no voy a ser responsable. Pero no he encontrado ningún comentario que me explique eso, hermano. Siempre que paso por ese texto en mi lectura de la Biblia anual, yo tiemblo, yo digo, no, pero es que esto no puede ser así. Porque a mí no me gusta eso. A mí no me, honestamente, personalmente, no me gusta eso, mis amados hermanos. Si alguien está pecando y yo sé que está pecando, como decimos en mi pueblo, me hago de la vista gorda. No, yo no sé. Yo no sé. O si tú no eres pastor, ¿verdad? No te ha tocado ese privilegio y responsabilidad. Tú dices, allá los pastores, allá que los pastores hagan lo que quieran. Amado hermano, amada hermana, cada uno de los creyentes en la iglesia de Roma escuchó esta carta leída y llegaron a lo que nosotros conocemos, porque en aquel tiempo era una carta que no tenía capítulos y versículos, pero cuando llegaron a lo que nosotros conocemos como Romanos 15:14, ellos leyeron aquí, amonestaros los unos a los otros. Wow, esto es una gran responsabilidad, mis amados hermanos. Y quiero hablar directamente y específicamente a mis amados hermanos y hermanas, miembros de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Los que no son miembros, ahorita solo escúchenme a mí hablar a mis amadas ovejas. Nosotros tenemos en la iglesia lo que se llama un pacto, es un compromiso. Cada uno de los miembros, que antes eran 52, si no me equivoco, y con los 8 miembros que recibimos el domingo, gloria a Dios, somos 60 miembros. Gloria a Dios por esos 60 miembros. La iglesia está creciendo. Habían 30 hermanos en proceso de membresía. Ahora son 22. Gloria a Dios. Damos gracias y nos alegramos y al mismo tiempo nos tiemblan las piernas, mis hermanos, porque esta es una gran responsabilidad. O sea, son 8 almas más que tenemos que amar, alentar, recordarles el evangelio continuamente y amonestar cuando sea necesario. ¿Sí? Amonestar cuando sea necesario. Tenemos un pacto nosotros y lo leímos el domingo, mis amados hermanos. Yo no estaba presencialmente con ustedes, pero estaba a través de video y yo los escuché. No me digan que no, porque yo los escuché. Y se escuchó clarito todo lo que dijeron en ese pacto. Cada miembro de la iglesia es responsable de cumplir este pacto. Y escucha lo que dice. Estoy leyendo el 4º parrafito de nuestro pacto. Dice así: ejerceremos un cuidado afectuoso y vigilante uno sobre el otro y fielmente nos amonestaremos y rogaremos unos por otros conforme la ocasión lo amerite. Amados hermanos, no te escapas ni por la Biblia ni por el pacto. Estás enganchado en esto. ¿Eres tímido? Estás enganchado en esto. ¿Eres extrovertido? Estás enganchado en esto. ¿Te intimida aquel hermanito que viste pecando? Estás enganchado. Hermano, este no es trabajo solo de los pastores. Este es un compromiso que tenemos absolutamente cada uno de nosotros como miembros.
¿Qué haces tú cuando una hermana llega a chismearte a ti la vida de otra hermana? ¿Qué haces tú? ¿Qué tienes que hacer según este versículo, Romanos 15:14? Amonestarla. Amonestarla. Yo recuerdo que yo estaba trabajando en una oficina y me estaba quejando y quejando y quejando y el calor y pues la hacía muy incómoda y la computadora muy lenta y todo era quejarme y quejarme y quejarme, ¿no? Mucho trabajo y esto y el otro. Y me llamó un hermano y me dijo, ven, ven, amado, necesito hablar contigo. A mí no me gusta hacer esto, pero tengo que decírtelo. Tú estás viviendo una vida de continua queja y murmuración y eso es pecado delante de Dios, hermano. Y no solo eso, sino que nos estás afectando a todos los demás en la oficina. Porque la murmuración se contagia, la queja se contagia. Entonces, por amor de Cristo, mi hermano, deja de murmurar, deja de quejarte, por favor. Y pues eso fue muy humillante para mí. No lo recibí bien al principio, pero agradezco a Dios porque un hermano tuvo el amor por mí de decirme lo que yo tenía que escuchar. Agradezco a Dios por mi hermano Fidias que me dijo, Daniel, deja de defenderte. Yo sé que mi hermano me ama. ¿Por qué yo voy a tomar eso a mal? A veces a las esposas les cuesta mucho escuchar a sus esposos y ser amonestadas por ellos. En cuanto a la ropa, eso es una pelea. En cuanto a la hora de salir para la iglesia, hermanos, es muy responsable que tú salgas a la hora de tu casa y llegues a la hora a la iglesia, llegues a tiempo. Es parte de una vida ordenada y nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden y nuestras vidas tienen que estar ordenadas, no desordenadas. Y la falta de responsabilidad en llegar ahora a la iglesia y a tus citas es una evidencia de una vida desordenada. Y a veces los esposos, y he escuchado a esposos que dicen, pastor, yo no puedo decirle a mi esposa, amor, ese vestido está muy corto. No puedo decirle porque no, es un escándalo en la casa. No puedo decirle. Ya se amargó el domingo si yo le digo, amor, ese vestido está muy, no sé, ¿no tendrás otro por ahí? Hermanas, Dios llama a sus esposos a cuidar su modestia, a cuidar la modestia de sus esposas. Ustedes tienen que escuchar a sus esposos. Si sus esposos quieren que ustedes se vistan modesta y honestamente para ir a la iglesia y para vivir en su vida, en relaciones con otras personas, en su trabajo. O el esposo dice, amor, tenemos que llegar a tiempo a la iglesia. Y la esposa se tarda y se tarda y se tarda y se tarda. Y no le pueden decir, pues, nada acerca del tiempo de salida de la casa porque ella ya está molesta. Ya va con, no sé, digamos, cara de limón en el camino a la iglesia, ¿no? Amadas hermanas, escuchen a sus esposos. Y también la exhortación tengo que hacerla a los hombres. Los hombres quizá nos cuesta aún más escuchar a nuestras esposas y ser amonestados por ellas. Hombres, escuchemos a nuestras esposas. Esto es algo que mi papá a menudo me dice. Hijo, escucha a tu esposa. Escucha a tu esposa. No seas orgulloso. Dios también le dio el Espíritu Santo a ella. No creas que solo tú tienes el Espíritu Santo. No creas que solo tú tienes sabiduría para tomar decisiones. Escucha a tu esposa. Hombres, ¿cómo respondemos cuando nuestra esposa llega con algún tipo de exhortación o incluso amonestación? Repito, esta amonestación tiene que decirse en un ambiente de amor y de aliento. Si nosotros vivimos amonestándonos todo el tiempo y buscando pecados con una lupa ahí investigadora, señalando cada error, hermanos, nunca será bien recibida nuestra amonestación.
con tus adolescentes. Si tú vives encima de ellos ahí, te equivocaste otra vez, hiciste esto mal, llegaste otra vez tarde, te levantaste otra vez tarde, te fuiste a dormir otra vez tarde, y dale, y duro, y dale, y duro, y dale, y duro, y dale, con amonestación tras amonestación, hermano, tú vas a alejar a tu hijo adolescente de ti, tú lo vas a alejar de ti. No va a tener confianza para llegar a ti. En cambio, si vives en tu hogar con tu adolescente en un ambiente de amor, de afirmación, de ánimo, de aliento, esas amonestaciones serán recibidas. Generalmente serán recibidas. Entonces, amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos llama a amonestarnos unos a otros. Y todo lo que hicimos este día miércoles fue leer el versículo. Yo tengo todo un estudio de 10 páginas donde explico el contexto de este versículo, las maneras de amonestarnos unos a otros, el significado de la palabra amonestar. Repasaremos Mateo 18, Primera de Corintios 5 y otros pasajes que tienen que ver con el tema de amonestarnos unos a otros. O sea que puedo decir que esta ha sido una larga introducción a este tema que cubriremos las próximas semanas. Quizá mi esfuerzo y mi ánimo este día ha sido traer a tu órbita, poner en tu radar este mandato de Dios para todos nosotros, amonestarnos unos a otros. Quizá esto era lo último que pasaba por tu mente cuando escuchabas la frase unos a otros, esto de amonestarnos unos a otros. Entonces quiero traerlo al radar y que sea, mis amados hermanos, una parte natural de la vida cristiana. O sea, quiero que entendamos que esto es una parte natural de la vida cristiana y que todos nosotros, incluyendo a sus pastores, empezando por su servidor que les habla, todos nosotros necesitamos ser amonestados en algún momento u otro, en algún momento u otro. Y es algo que tú debes amar de esta iglesia. Queremos amonestarnos unos a otros porque nos amamos tanto que no podemos soportar vernos en pecado, destruir nuestra vida. Esto te debe encantar de nuestra iglesia, porque son hermanos que no te quedan viendo y te dicen, nah, no me importa lo que hagas con tu vida, no me importa. Tú puedes emborracharte lo que quieras, drogarte lo que quieras, tú puedes engañar a tu esposa cuantas veces quieras, tú puedes tener violencia familiar si te da la gana en tu casa con tus hijos. Y yo no te voy a decir nada porque no me importa tu vida. Amado hermano, tú debes estar feliz de que tú eres parte de una iglesia que te ama tanto, que desea tanto lo mejor para ti, que no te va a dejar caminar en pecado. Imagínate el apóstol Pablo plantando iglesias, digamos los corintios. Y dice, ay, esos corintios, mira, borrachos, tienen divisiones entre ellos, se están haciendo demandas, pero déjalos. Hay que se maten. Hay que se peleen, que se insulten las veces que quieran. Tienen problemas de pecados sexuales. Nada, pues que tengan relaciones con quien quiera. A cabo, yo estoy aquí en Roma plantando otras iglesias. Es que es inconcebible, mis amados hermanos, es inconcebible pensar en Pablo de esa manera. Inconcebible. ¿Por qué? Porque Pablo escribe 1 Corintios y es difícil para él. Él se está esforzando porque tiene que amonestar a sus hermanos. Pero lo hace por amor, porque los ama tanto que no puede dejarlos vivir en pecado. Esta iglesia, Palabra de Vida, es una iglesia donde entendemos que lo mejor para nosotros es la obediencia a Dios, una vida de obediencia. Y cuando no estamos caminando una vida de obediencia, hermanos, lo mejor que se puede hacer es que nos llamemos la atención unos a otros. Y yo te animo esta semana para que tú llames a uno o dos amigos de confianza en la iglesia y que tú les llames y les digas,
Te doy permiso de amonestarme, hermano, cuando yo lo necesite. Te doy permiso. Tienes permiso. Tienes permiso. Y hermano, hermana, no levantes excusas. No des razonamientos. Di, ¿sabes qué, hermano? Gracias por decírmelo. Voy a orar acerca de eso. Voy a pedir consejo acerca de eso. ¿Y qué te parece si conversamos en un par de semanas? Te invito a tomar un café. No levantes excusas y razones de inmediato. Piénsalo. Hay amonestaciones que algunos hermanos las harán equivocadamente. Pero eso no significa que otros hermanos nos amonestarán correctamente y a tiempo. Y necesitamos eso, mis amados hermanos. Todos nosotros necesitamos eso. Así que vamos a seguir estudiando este tema tan amplio en las Escrituras la próxima semana. Pero recuerden lo que les dije. Esta conversación de amonestarnos unos a otros está en el contexto de una iglesia que se ama, de una iglesia que se alienta, de una iglesia que entiende el evangelio, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si tú estás escuchando hoy aquí y tú no estás en Cristo Jesús, todavía estás bajo condenación, yo te ruego que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús, porque en Jesús hay perdón total y completo. Y una vez en Cristo, se te injerta a una iglesia, a un cuerpo de creyentes. Y eres parte de esta comunidad de amor donde nos interesamos unos a otros, nos amamos unos a otros y nos cuidamos unos a otros. Nos cuidamos tanto que cuando un hermano anda por un mal camino, vamos y tratamos de sacarlo de ahí porque se hará mucho daño. Esta comunidad, esta iglesia, no es una iglesia, como he escuchado a muchas personas decir, donde, yo peco a gusto y hago lo que quiera. No, aquí nos rendimos cuentas unos a otros en amor y por nuestro bien. Una de las mejores cosas que me ha pasado a mí es tener amigos que me llaman la atención cuando yo lo necesito. Esa es una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en toda mi vida. Y pues aprecio la vida de mis amigos, hermanos, que me hacen ver mis errores y mis pecados cuando yo no los estoy viendo. Y pues también eso lo recibo de parte de mi esposa a veces. Incluso de mis hijos. Mi hija Emma me dice, papá, el devocional familiar. Y yo le digo, sí, mi amor, tienes razón. Es mi culpa que no lo hemos hecho el devocional familiar en estos días. Así que mi oración es esa, mis amados hermanos, que nuestras vidas estén abiertas para recibir amonestación y para amonestar en amor a otros. Vamos a orar. Amado Padre, este es un tema que tenemos que tocarlo porque vivimos después de Génesis 3 y antes de Apocalipsis 21 y 22. Vivimos en un mundo caído, Señor. Vivimos en un mundo donde todavía seguimos luchando con el pecado, todavía seguimos luchando con las tentaciones. Y a veces tenemos pecados que nos son ocultos y pues solamente con la ayuda de otros podemos llegar a verlos, a reconocerlos y a arrepentirnos, Señor, y a cambiar el rumbo. Pero, Señor, todo eso lo hacemos porque ya hemos sido perdonados en Cristo, ya hemos sido rescatados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados. Y lo hacemos en amor, Señor. No por una venganza, por tomar represalia o por algún tipo de escarnecernos unos a otros, hacernos pasar un mal rato, darnos con el látigo de la amonestación. No, Señor, la amonestación es una herramienta que tú nos has dado para nuestro bien, para que nosotros podamos ser arrancados, casi arrebatados de esos pecados que a veces nos están haciendo tanto daño, Señor, y están haciendo tanto daño a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios. Señor, regálanos, te lo suplico, una cultura,
un tipo de ADN en nosotros, entre los miembros de Palabra de Vida, donde nos amonestemos unos a otros en amor y esa amonestación sea bien recibida y siempre sea dicha con gracia, con tacto, para edificación, para bendición de los demás. Ya sea que estemos en chisme o en fornicación o en cualquier otro pecado, que líbranos de eso, Señor. Que, que esa amonestación sea bien recibida y sea bien dada siempre, Señor, para la gloria de tu nombre. En las próximas semanas que estaremos considerando este tema, danos de tu gracia, Señor, porque lo necesitamos. Que no seamos personas creyentes que se excusan, que para cada amonestación tienen una explicación, que para cada reprensión tienen una respuesta, sino que seamos hombres y mujeres humildes, que hagamos morir nuestro orgullo cada día y caminemos con ti, Señor, con Cristo, en fe, en arrepentimiento y por tu gracia, Señor. Gracias por esto, Padre. Es una muestra de tu amor por nosotros. Porque no nos dejas, como en Romanos 1, a aquellos a quienes tú dejas que hagan lo que quieran, que vivan como quieran, que pequen cuanto quieran, tú los estás castigando con tu ira. Pero aquellos que tú preservas, que tú guardas, que tú reprendes, que tú disciplinas, esos son tus hijos. Esos no están sin un Padre que les ama. Gracias, Señor. Este trabajo paternal tuyo a veces nos duele, como dice Hebreos 12, toda disciplina a veces es muy incómoda, pero obra para bien en los que te aman, Señor. Danos ese corazón, ese entendimiento y pon esto de la amonestación unos a otros en nuestro radar, Señor, como hijos tuyos y como miembros de la iglesia, Palabra de Vida. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.